Vamos a seguir con tórax. Espero que cada vez una clase más aprendan más, ¿sí? Hasta que 5 clases más. Vamos a la unidad básica funcional del tórax. ¿Cuál es la estructura más pequeña? El lobulillo pulmonar secundario. El lobulillo es la estructura más chiquita, ¿verdad? Pero funcional, pues es el lobulillo pulmonar secundario. Sí, el lobulillo pulmonar secundario. Pues deben de conocer bien para saber la anatomía y sobre todo ver cómo se ven las lesiones ahí en TAC de alta resolución, ¿no? Entonces, el lobulillo pulmonar secundario es la unidad anatómica básica tanto la estructura y función pulmonar. Espérame un segundo, es que vamos a mover aquí la computadora. Pongamos así más cerca. Para la adecuada interpretación, pues debe conocer bien el lobulillo pulmonar secundario y saber la patología, qué es lo que afecta primero. Vamos a ver el lobulillo pulmonar secundario, vamos a ver desde la trama broncovascular, que viene el bronquio y la arteria, ¿sí? Y luego tiene los septos interlobulillares, tenemos el lobulillo bronquiolo lobular, bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio, ¿sí? Ahí mismo, pues tenemos ahí los linfáticos van ahí en la trama broncovascular, ¿sí? Entran a través de la arteria centrolobulillar y el bronquio, ¿sí? Y luego tenemos salen las venas, llegan las arterias a los lobulillos terminales, lobulillos respiratorios, y llegan a los alvéolos. Y luego aquí están los capilares y salen las venas, pero obviamente están de color al revés, porque las más oxigenadas pues son las que salen después de oxigenarse aquí en los alvéolos y salen a través de los septos interrobulillares. Ahí también van los linfáticos. Prácticamente está rodeado todo el lobulillo pulmonar secundario por tejido conectivo. Más o menos un lobulillo pulmonar mide de 1 a 2,5 centímetros y tiene de 5 a 15 sinos o más. ¿Sí? Vamos a tener el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio. Vamos a tener la arteria centrolobulillar que va en el centro lobulillo pulmonar secundario. ¿Sí? Ahí entra la arteria y el bronquio y salen acá las venas pulmonares por los tabiques interlobulillares. Estas son imágenes gráficas de un autor hace viejísimo, de que nos hablaba ahí de cómo veíamos en el lobulillo pulmonar secundario, ¿sí? Aquí lo ponía el lobulillo pulmonar secundario, los bronquios los lobulares, bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios, ¿sí? Y el lobulillo pulmonar secundario. Es que aquí está el lobulillo pulmonar secundario con los tabiques interlobulillares. Aquí la entrada de la arteria centrolobulillar y el bronquio, ¿sí? Y acá salida las venas pulmonares. Aquí el diagrama que ponía el autor de este libro, pone el diagrama, pero si lo ven, lo pone al revés. Pues debería ser aquí la arteria azul porque tiene menos oxígeno y la vena, ¿sí? De acá los capilares. Aquí tenemos el lobulillo pulmonar secundario, la arteria, y cómo se ramifica ahí hacia los alvéolos, los septos interlobulillares, donde van las venas pulmonares,
Y luego aquí en medio tiene una red de tejido conectivo, ¿sí? Que es intralobulillar, que es de tejido conectivo para mantener la forma. Aquí está, y el diagrama este que ponía el doctor este muy viejito, de los primeros que vio eso en el pulmón, el lobulillo pulmonar, y describió eso. Por eso, pues, todavía se le respeta su idea original. Ya cada vez es más 3D, ¿verdad? Ya con ustedes, ya, pues, ya. Esto, pues, todavía sigue siendo del pasado, ¿va? Entonces aquí te entran los linfáticos a nivel de, aquí está la trama broncovascular, viene el bronquio y la arteria, entran en el centro lobulillo pulmonar con la arteria centrolobulillar, ¿sí? Y aquí están los tabiques interlobulillares, ¿sí? Los vasos linfáticos, estos pues van a salir ahí hacia los tabiques interlobulillares, ¿verdad? Entran a través de la trama broncovascular, ¿sí? Y el intersticio, vamos a ver qué hay en intersticio, que está intersticio axial, que es por donde va la trama broncovascular, el parenquimatoso, el intersticio parenquimatoso y el periférico. El intersticio pulmonar forma un sistema de soporte, ¿verdad? De tejido conectivo. Ahí de soporte para que se mantenga la configuración del pulmón. Entonces tenemos aquí la trama broncovascular, la arteria centrolobular y el bronquio centrolobular. Bueno, ese bronquiolo terminal. Y luego aquí están las venas de los septos interlobulillares, ¿sí? Y salen aquí las venas para formar las venas pulmonares. Entonces tenemos un intersticio central o axial, ¿sí? Axial o central. Es a donde va la trama broncovascular, ¿sí? Y luego tenemos un intersticio, bueno, este es intersticio axial. El axial ya dijimos aquí donde va la trama broncovascular. Y un intersticio periférico, aquí donde están los septos interlobulillares, donde van las venas pulmonares. Y están los tabiques interlobulillares. Y luego tenemos el intersticio intralobulillar, o sea, dentro del lobulillo pulmonar secundario. Sí, aquí están con los diagramas del doctor que lo describió primero. Es el intersticio que está axial en la trama broncovascular y luego el intersticio parenquimatoso y el periférico, ¿sí? De ahí, pues, obviamente, pues está el intersticio intralobulillar del lobulillo pulmonar secundario. Aquí otro diagrama de otro doctor, ¿verdad? Tenemos la trama broncovascular, es el intersticio axial o central, y luego está el intersticio periférico que está los septos interlobulillares y el intersticio parenquimatoso o intralobulillar. ¿Sí? El intersticio, pues aquí como ya estuvimos diciendo, se, se extiende a través del intersticio intralobulillar y subpleurales, ¿no? O sea, el intersticio que también está pegado acá a las pleuras, ese también es parte del intersticio. Aquí vemos un paciente que tiene fibrosis pulmonar, ¿sí? Pero esto nos sirve para ver este es el lobulillo pulmonar secundario, que las paredes están engrosadas y densas, ¿sí? Aquí estos chiquitos, ¿sí?
pero estos ya chiquitos están formando como un panal de abeja, pero nos sirve para ver todo el tamaño más o menos que tiene el lobulillo pulmonar secundario, ¿sí? Y este tiene más bronquiectasias, bronquiectasias de atracción, ¿sí? Eso, con la fibrosis pulmonar y las bronquiectasias de atracción, este, pues es muy característico la fibrosis pulmonar, que pues puedes hacerle diagnóstico, ¿verdad? Porque se acompaña de panal de abeja, fibrosis pulmonar, generalmente basal. Aquí vemos casi que está formando panal de abeja. Sí, pero el chiste es de que vean acá el lobulillo pulmonar secundario. Acá está como vidrio espulido. Acá ya está queriendo formar más como un panal de abeja, o sea, quistes subpleurales que están más están así como orientados más hacia lo largo. Que eso lo vamos a diferenciar con muchas lesiones, el panal de abeja de otras lesiones, por su configuración y su centro. Su centro es muy oscuro porque tiene aire, ¿sí? Densidad, aire. Este es un patrón que tiene un engrosamiento de los septos interlobulares. Si lo ven cómo se ven los lobulillos pulmonares secundarios, ¿verdad? Aquí se ve. Aquí. Y en el medio tienen una alta densidad que apenas es visible, que es por donde entra la arteria centrolobular y el bronquio. ¿Sí? Esta tiene vidrio despulido. O sea, donde va el lobulillo pulmonar secundario tiene vidrio despulido. Aumentaron la densidad del pulmón, pero no borra los vasos sanguíneos. Eso es vidrio despulido. Consolidación es cuando borra los vasos sanguíneos. Aquí no está borrando ni los tabiques, ni los vasos, ¿sí? Ni las paredes de los bronquios. Entonces es un aumento de densidad en vidrio espulido, pero además se ven los septos interlobulares. Y esta imagen se le llama a esto en empedrado. Es un infiltrado en empedrado. Entonces es como cuando ponen un camino que le hacen como piedras, ¿verdad? Del mismo color. Entonces, en empedrado, engrosamiento interlobular y líneas interlobulares, ¿verdad? O sea, se aumentan la densidad. Aquí está el lobulillo pulmonar secundario. Aquí está el intersticio de intralobular. Aquí está el lobulillo pulmonar secundario con el centro, la arteria y el bronquio. Centro lobulares. Aquí está centro lobulares y cómo se ve en el pulmón. A veces aquí los septos interlobulares. Aquí tiene unos nodulitos. Aquí estos se pegan como por un tren, unas comunicaciones que hay ahí entre los lobulillos esos que están. Pero si lo vemos, se ven nodulitos en el centro, en el centro, son infiltrados centrolobulares, en el mero centro del lobulillo, ¿sí? Eso vamos a hablar ahorita más adelante para que vamos a tratar de distinguir, que ustedes distingan si el infiltradito por dónde empezó. Como empieza centro lobulillar. Si vemos aquí en la pleura, pues habrá uno o dos nódulos ahí pegados, pero no hay nódulos subpleurales ni en las cisuras de las pulmonares, ¿verdad? Entonces, los hallazgos vamos a tener zonas de aumento de la densidad pulmonar. O sea, lo que viene siendo este, cuando hay una neumonía, ¿sí? Y zonas de disminución de la densidad, ¿sí?
como los quistes, etcétera, en el pulmón. Opacidades nodulares, que esto también lo vamos a ver, nodulares son chiquitas, menores de un centímetro, y opacidades lineales. Vamos a hablar primero de unos términos que vamos a estar utilizando, como es el panal de abeja. El panal de abeja, muy característica de la fibrosis pulmonar idiopática, sobre todo si el panal de abeja está en los lóbulos inferiores. ¿Sí? Enfermedades vasculares de la colágena, asbestosis, neumonitis por hipersensibilidad, fibrosis por medicamentos. La fibrosis pulmonar terminal va a tener pequeños quistecitos en el espacio subpleural, generalmente entre 3 milímetros hasta 3 centímetros. Tienen pared gruesa, o sea, se van a ver así alargaditos, pared gruesa, cuenta que esta es la pleura, y van a estar así y generalmente siguiendo el trayecto de la pleura. O sea, el diámetro va a estar más grande así que para, sí, esos quistecitos. Pared gruesa, bien definidos, subpleurales, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver otras patologías que te dan unas lesiones iguales, ¿verdad? Pero van a estar al revés. Puede presentar un solo nivel de quistes o varias capitas y generalmente asociado con bronquiectasias atracción y eso pues es más común en la fibrosis pulmonar. Entonces, estos, ¿sí los ven los quistes? Entonces, aquí están subpleurales y varios capitas, ¿verdad? Eso y además aquí unos engrosamientos ahí septales y bronquiectasias de atracción, fibrosis pulmonar. ¿Y la diferencia entre ese y el empedrado? Entre este y el empedrado está en el centro de la lesión. Generalmente el empedrado es vidrio espulido y está oscuro, oscuro. Es aire, no está en vidrio espulido. Y es fibrosis, están engrosados, los septos están bien gruesos, ¿sí? Panal de abeja, panalización, con uno o más capas subpleurales, grosor de la pared son gruesos, acompañados de bronquiectasias, atracciones, lóbulos inferiores, tamaño pequeño, volumen del pulmón está disminuido porque tiene fibrosis. Aquí está, ¿sí lo ven? Este está muy clásico porque están los alargados hacia acá. Y ahí les da una patología que hay que hacer diagnóstico diferencial. Enfisema paraseptal. Tenemos el enfisema, está aquí así el lobulillo pulmonar secundario. Bueno, no me acuerdo las otras raíces. Tenemos el lobulillo pulmonar secundario. Cuando afecta acá, por donde entra la arteria y el bronquio, al lobulillo pulmonar secundario, esta afecta la porción proximal, cuando es centro lobulillar. Cuando es, ay, cuando afecta la porción que está aquí cerca, es enfisema centrolobulillar. Cuando afecta distalmente al lobulillo pulmonar secundario con destrucción y espacios amplios de los acinos y sí, cuando es distal es enfisema paraseptal.
Y cuando afecta todo el lobulillo, panacinar. ¿Sí? Entonces, este está afectando la porción distal. ¿Sí? La porción distal. Y si se fijan los lobulillos estos, los septos interlobulares, y todo está lleno de aire. ¿Sí? Este es el enfisema paraseptal. Y a esta imagen algunos le dicen que en dientes negros, oscuros, como si fueran dientes que están oscuros en la periferia. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre estos y estos. ¿Sí los ven? Una diferencia aquí y aquí. Enfisema paraseptal y panal de Abel. Enfisema paraseptal, siempre una capa. El grosor de la pared de las lesiones es delgada, ¿sí? Se asocia a enfisema centrolobular. Generalmente es en lóbulos superiores. Y el volumen del pulmón en estos, como es enfisema, está aumentado el volumen. ¿Sí? No se asocia con bronquiectasias de atracción. Y luego viene este, que dijo la doctora. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Esto es vidrio expulido con los septos interlobulares. Esto es em- empedrado o crazy paving. No van a decir pavimento loco, porque si no me agüito yo. A diferencia de estos que son negros, negros porque tienen aire, ¿sí? Y este es vidrio expulido. Ya sabíamos que seguía esa pregunta que iba a hacer la doctora. Aquí están. ¿Cómo son los quistes subpleurales, varias capas? A diferencia del enfisema paraseptal, que es nomás una capa, unos solos dientes. Aquí están los tabiques interlobulares. Ok. Los tabiques interlobulares pueden ser lisos o nodulares, ¿sí? Pueden tener irregularidad de la pared por fibrosis, etcétera. Aquí vemos los septos interlobulares, pueden ser así, que se vean los septos interlobulares y que son lisos, ¿sí? Pueden ser lisos los septos interlobulares, entonces pues ya dices, ¿qué patología me puede dar lisos? ¿Sí? Y luego pueden estar también lisos en el edema agudo pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el lobulillo pulmonar secundario y los septos interlobulares, digo, los tabiques interlobulares están engrosados porque hay líquido en el edema pulmonar, hay líquido ahí metido ahí en los tabiques interlobulares. Y luego ese líquido, bueno, si está liso, pues puede ser un edema agudo, y ese liquidito que engruesa los tabiques interlobulares va a hacer que se formen las líneas A, B y C de Kett. O sea, es un engrosamiento de los septos interlobulares en el edema agudo pulmonar por la presencia de líquido. Y las líneas A, B de Kett pues son de 2 centímetros de la pleura hacia adentro. En la región basal, las A de Kerle generalmente van del ilio hacia afuera. Y las C de Kerle son como en forma de red,
¿sí? Entonces, si hay edema pulmonar, se va a estancar un poco el líquido, lo engruesa los tabiques interlobulillares y esto hace que se vean gruesos los tabiques interlobulillares y forman los líneas BA de Kerley. ¿Sí? Y luego va a empezar a tirar líquido hacia adentro del lobulillo pulmonar secundario y nos va a dar como un vidrio expulido. Pero ya es cuando... Entonces podemos ver, aquí ven el lobulillo pulmonar secundario, ven la pared, es lisa. Eso te tienes que fijar, que si tiene nódulos, no nódulos, y ya te cambia el diagnóstico. A cuenta, esos son lisos. Sí, hay algunos cánceres que pueden darte lisos, ¿va? Pero lo más común, pues, es el edema pulmonar, etcétera. Sí. Y luego, después, empieza a ver, hay liquidito aquí entre los septos interlobuliares, y luego empieza a ver paso de líquido al lobulillo pulmonar secundario, vidrio expulido, y luego, no, mire, aquí ¿qué? Aquí en los septos, ¿verdad? Y se empiezan a engrosar, ya se llenó de vidrio expulido, y luego empiezan el intersticio peribroncovascular, se empieza a llenar de liquidito, ¿sí? Estancar las venas, ¿sí? Y eso hace que el lirio pulmonar se vea borroso en un edema pulmonar. Y empieza a engrosarse las paredes de los bronquios, un edema pulmonar, ¿sí? Empiezan a engrosarse los bronquios y también ver más gruesas las arterias pulmonares, ¿verdad? Aquí la vemos más gruesa y luego los bronquios como engrosadas de su pared. Luego ya al ratito ya empieza con el derrame pleural, ¿sí? El, ¿cómo se dice? El infiltrado en alas de mariposa, etcétera. Entonces, eso es el engrosamiento de los tabiques interlobulares lisos, ¿verdad? Puede ser edema pulmonar más raro o carcinoma linfangítico. Ya más tarde el linfangítico vamos a ver nódulos, es lo que vamos a ver. Entonces están gruesos los septos interlobulares y se engruesa después acá la trama broncovascular, ¿sí? Y va a aparecer esto en el TAC. O sea, están engrosados los septos interlobulares, pero lisos. Y otra cosa, esta es la parte más que está más abajo, se ve diferente que lo que está acá enfrente. Porque el líquido se va a ir más hacia, hacia abajo, ¿sí? A lo que está más en la porción posterior, ¿sí? Entonces aquí tienen liquidito en los tabiques interlobulares, lisos, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Los tabiques interlobulares, lisos. Y luego ya empiezan a haber derrames, ¿sí? Aquí, ya estos, bueno, aquí vemos los tabiques centrolobulares y uno centrolobular, ¿sí? Se empieza a hacer, pero estos ya empezamos a ver, aquí están las líneas B de Kerley. Estas son las líneas B de Kerley. Se ve congestivo el ilio, ¿sí?
O sea, se ve irregular y luego se mete el líquido ya en la cisura menor y luego ya después empieza a hacer derrame pleural. Puede dar un patrón en empedrado, que decíamos ahorita. Vidrios pulidos y los septos engrosados. Entonces, en el edema pulmonar, engrosamiento liso de los tabiques, engrosamiento broncovascular, los bronquios se ven en las paredes engrosadas, engrosamiento subpleural liso, y luego puede haber una opacidad en vidrio expulido, irregular o en algún lobulillo. Y a diferencia del carcinoma, hay un engrosamiento de tabique interlobulillar, pero generalmente el carcinoma se acompaña de nódulos, ¿no? Pero también puede ser liso. Engrosamiento del intersticio peribroncovascular, o sea, se va a engrosar los bronquios y los vasos. Puede ser liso o nodular y puede haber nódulos en las fisuras, que eso lo vamos a ver más adelante, que cuando luego ves un infiltrado, primero hay que ver si tiene nódulos subpleurales, ¿sí? O en las fisuras, porque si tiene nódulos ahí, ya no es alguna patología broncovascular, ¿sí? O sea, que digas tú que viene una neumonitis, ya no va a ser eso, porque tiene nódulos subpleurales, que eso te lo da vía linfática, y en las fisuras. Ahorita lo vamos a ver. Aquí están engrosados los septos, pero ¿cómo ven ahí? Están engrosaditos y ya se le empieza a ver micronódulos, ¿sí? Lo que decíamos hace rato, supongamos ves esto, esto está aquí aumentado, los tabiques interlobulares y más porque no es la parte de declive. Esto real es un infiltrado normal, porque a veces a los pacientes, por dejarlos un ratito ahí acostados en el TAC, se va a congestionar acá abajo. Pero con esto, pues dices, esto no, esto está mal, ¿sí? Y luego la diseminación linfática de los carcinomas, esta, pues generalmente se va a ir a donde están los ganglios, ¿sí? Donde están los ganglios que están aquí en la trama broncovascular, en la entrada de la arteria centrolobulillar, ahí puede haber ganglios. Ganglios puede haber aquí en los tabiques interlobulillares y aquí en el espacio subpleural, ¿sí? Entonces, estas lesiones que tienen, lo primero que te debes de fijar es si tiene ganglios o nódulos, perdón, nódulos en las cisuras. Si ven, ahí tiene nódulos. Y tiene nódulos subpleurales. Hay que buscarle esto que no va a ser una infiltración linfática. Esto, ¿cómo están los tabiques? Sí, están llenos de nódulos. Están llenos de nódulos y luego te vas aquí su pleural y tiene nódulos. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiero que vayan viendo para que los tags van viendo ahí cómo son los infiltrados. Ahorita vamos a ver más. La diseminación tumoral por linfangítica pues se va a ver así, con nódulos en los tabiques interlobulillares.
Aquí están. ¿Ves nódulos en los tabiques? ¿Ves nódulos en los tabiques? ¿Ves nódulos subpleurales? Pues esto ya te dice, ya los otros nódulos centrolobulillares que tiene aquí, sí, pues ya no es tan importante. Y aquí en los septos interlobulares se ve así como en collar de perlas, ¿sí? Engrosamiento nodular en forma de rosario, ¿sí? Ese es el engrosamiento de los tabiques interlobulares, ya lo vimos, que se ve en una pernal de abeja. A- Aquí vemos uno que tiene engrosamiento, nódulos aquí, algunos subpleurales, algunos en los tabiques interlobulares. Entonces, ¿esta qué diseminación es? Perilinfática. Cuando se ve irregular la fibrosis pulmonar, sí se puede ver irregular el lobulillo pulmonar secundario porque es fibrosis. Entonces se va a ver irregular, no se va a ver tan bonito el lobulillo pulmonar secundario, sino todo irregular. Las lesiones quísticas, entonces aquí tenemos, estamos aquí en las lesiones quísticas, está la histiocytosis de células de Langerhans, linfangioliomatosis, ¿sí? Y muchas otras más. Entonces, lesiones que parezcan quísticas, está el enfisema centrolobular, que se les dije que era más en el centro del lobulillo pulmonar, la centrolobular. Ahorita vamos a ver cómo diferenciar los tres de enfisema, ¿sí? Y luego tenemos las lesiones quísticas como se ven la histocitosis de células de Langerhans, la linfoneumatosis, sí, que se ven lesiones quísticas, dilataciones quísticas aquí en los pacientes que tienen fibrosis quística, mucopolisacaridosis, antes se le llamaba así. Eh, en- a veces para diferenciar, un paciente que tiene histocitosis de células de Langerhans contra una linfoleiomyomatosis. Las de células de histocitosis de células de Langerhans respetan generalmente el ángulo costodiafragmático de los dos pulmones y atacan a los dos lados, ¿sí? Estos además tienen los quistes de diferente tamaño, las lesiones quísticas, y a veces tienen nódulos pulmonares, ¿sí? Porque los nódulos pulmonares te forman una lesión quística como acá, con paredes gruesas, y luego después estas avanzan y forman paredes quísticas con una pared un poquito más delgada. Esta es una histosis de células Langerhans, porque respetan hasta aquí, los quistes son de diferentes tamaños, hay nódulos, ¿sí? Es así, se ve así, quistes pegados a otros quistes de diferentes tamaños, lobulados, ¿sí? En la histocitosis de células de Langerhans, ¿sí? Predilección por las zonas media y superior, con preservación de los recesos costofrénicos, ¿sí? ¿Qué vas a ver en las células de Langerhans? Nódulos centrolobulares con una densidad de tejidos blandos. O sea, vas a ver unos nódulos. Y luego esos se cavitan. Y luego esos se cavitan más hasta que forman quistes. Los quistes son irregulares y de forma irregular. Pueden romperse esos quistes y producir un neumotórax espontáneo. Sí, aquí está.
Ya ves los quistes que están de diferentes formas, con paredes gruesas, y luego trae otros nódulos, ¿sí? Entonces, esta es una de células de Langer, sin temor a equivocarse. Y luego neumotórax, ¿sí? Ah, no, esta es una tuberculosis miliar que se quiso meter aquí. Le gustó ese lugar y se metió ahí la imagen. Nodulares pequeñas, micronódulos, tuberculosis miliar. Y luego aquí está, ¿este será este o este será este? Ves las lesiones son quísticas y más regulares, como que sí tienen pared, ¿sí la ven? Y estas se ven oscuras, pero no se les ve la pared. Esto es un enfisema centrolobular y si tuviera nódulos, histocitosis de células de Langerhans, pero no tiene nódulos, entonces estos son la linfangiomatosis. ¿Sí? No tiene nódulos, los otros se ven casi redondos todos, no se ven uno más grande, ya ven que como que se juntaban los quistes. Déjame le regreso. No, ahí están los quistes, ¿sí ven? Cómo se juntan unos con otros y están irregulares las paredes, algunas gruesas porque vienen, las paredes gruesas porque vienen estos nódulos, muchos vienen de nódulos. De nódulos se volvieron cavitación y de cavitación se volvieron quistes. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Me faltó leiomamatosis y este es un enfisema centrolobular, el de acá. ¿Sí? ¿Esta qué es? Viendo esa y viendo que tiene un nódulo. Entonces, células de Langerhans. ¿Sí? Porque tiene un nódulo, ¿ah? Y además los otros están irregulares y las paredes, algunos tienen una pared gruesa. ¿Sí? Y este, está difícil, ¿ah? Es que en uno se ven muy definidos los quistes, pero el otro tiene. Y uno tiene un chorro y uno tiene bien poquitos. Bueno, o sea, tiene menos que el otro. Eso que tiene más o menos, pues es que depende también dónde va la patología, ¿ah? La linfomiomatosis tiene unas lesiones quísticas extensas, pero es pues muy variable, ¿verdad? Generalmente tienen una forma redondeada y regular. Los nódulos comunes en- no son comunes los nódulos en la linfoquiumatosis y sí son comunes en la de células de Langer, ¿no? Histocitosis de células de Langer. Ahí sí tiene que haber los nódulos para que. Para que sea la- Exactamente. Entonces, esta tienen neumotórax, no se ven los nódulos, pero pues los quistes están todos irregulares. Entonces dijimos quién preservaba aquí el ángulo y quién no preservaba. Y- Exacto. Entonces, ¿esta qué es? Linfo, linfoangioleiomyomatosis. Como así como trabalenguas, ¿verdad? Y se acompañan mucho
esta es la enfermedad con angiomiolipomas en renales. No. Hay otras lesiones que te pueden dar unas lesiones nodulares, perilinfáticas. Entre ellas, pues, está la sarcoidosis. ¿Sí? Y una presencia de nódulos aleatorios. O sea, que van a ser nódulos que van a estar situados en cualquier parte del oblío pulmonar secundario. Está la silicosis, neumoconiosis, ¿sí? Es la que le da a la gente que hace cerámica, doctor. La gente que está como con los Sí, no, sí, neumoconiosis, pero no sé cuál será. con sus maltas y todo eso. Te va a conseguir constantemente, sí. Pobre de una de esas. Bueno, seguimos. Estos son nódulos que están situados aleatoriamente en varios lados. Tienen nódulos subpleurales, nódulos que están pegados a las arteritas. Entonces, esos son situados aleatoriamente. Ahorita más adelante vamos a ver la diferencia entre todos esos aleatorios y miliar y sí. Aquí está la carcinomatosis, ¿verdad? Entonces la carcinomatosis ves los septos y los ves con micronódulos, ¿sí? Y luego la trama broncovascular también tiene nódulos, ¿sí? Entonces, cuando es un carcinoma, una infiltración linfática, pues va a tener nódulos en las fisuras, ¿sí? Nódulos en las fisuras. Y luego ahí le buscas unos subpleurales, ¿sí? Los subpleurales, pues son también de una proliferación linfática. Entonces, ve primero, siempre que las veas las tags y sea nodular, ve primero los septos, las fisuras, perdón, las fisuras y el espacio subpleural. Si tienes nódulos ahí, es linfático. Ya no tiene que ver nada que por los bronquios y que una neumonía o no, ¿sí? El patrón perilinfático, los nódulos predominan en las fisuras, ¿sí? Miren, aquí ven, ¿sí? Y tienen algunos casi no subpleurales, pero esto es una diseminación perilinfática. Aquí tienen la trama broncovascular, nódulos, pues, ¿sí? Aquí está otra. Tiene nodulitos en las fisuras, tiene nodulitos subpleurales y tiene muchos nodulitos aquí en la trama broncovascular. Entonces, aquí hay que pensar en sarcoidosis. Entonces, el cáncer y sarcoidosis a veces es muy difícil de diferenciar. ¿Sí? Porque esta es otra sarcoidosis. Entonces, esta tiene un chorro de nódulos y un chorro de nódulos subpleurales. ¿Sí? Va a tener nódulos perilinfáticos. ¿Sí? Y luego tenemos los nódulos centrolobulillares. Los nódulos centrolobulillares, estos están en el centro del lobulillo pulmonar secundario, que generalmente estos vienen por alguna infección. Sí puede haber cánceres que así pueden salir, pero son muy raros.
Generalmente, centrolobuliares, neumonitis, ¿sí? Bronquiolitis. Las malignas son muy raras. Entonces empieza en el centro del lobulillo pulmonar secundario. ¿Sí? Esto no es lo típico, esto sí es lo típico. Los nodulitos están en el centro del lobulillo pulmonar secundario y luego siguen una ramificación de los bronquios. ¿Sí? Entonces a esto se le llama en árbol en brote, como un árbol que va a florecer ahorita en marzo, ¿no? Febrero, marzo. Entonces esto, y vean la pared, está libre de nódulos en la pared, ¿sí? Entonces estos son nódulos centrolobuliares en árbol en brote, poniéndole a todos. Este también es centrolobuliar, ¿no? Es que es como un infiltradito, porque a veces los nódulos son en vidrio espulido. Entonces por eso se ven así medio borrosos estos. Y dependiendo de qué nódulos son, supongo los linfáticos generalmente son nódulos de densidad de tejido blando, o sea, más densos y de contornos más regulares. Pero estos, ¿sí los ven? En árbol en brote. ¿Por qué le pasa eso a este señor? Porque tiene una riñota yatal y esto debe estar refluyéndole al pulmón, broncoaspirando. ¿Sí? Nódulos cavitados pueden ser metástasis, granulomas de Wegener, émbolos sépticos, ¿sí? Aquí están áreas de consolidación pulmonar con una cavitación en su interior, ¿sí? Y otros no están cavitados. Opacidades en vidrio expulido. Pues antes veíamos, bueno, ya fue después que yo, veo, inventado. Antes del COVID, casi decías que era, antes del COVID decías proteinosis alveolar, ¿sí? Si veías un vidrio expulido bilateral en parches, ¿sí? Decías proteinosis alveolar. Pero ahora ves vidrio expulido, piensas primero en COVID o otras influenza y todas esas, ¿no? Vidrio expulido. Vidrio expulido es un aumento de la densidad irregular, ¿sí? Que no borra los vasos sanguíneos ni las paredes de los bronquios. Consolidación sí te borra los vasos sanguíneos y las paredes de los bronquios. Entonces esto es vidrio expulido. ¿Sí estamos? Y luego tenemos la atenuación en mosaico. La atenuación en mosaico generalmente es en enfermedades vasculares, como la tromboembolia. Sí, el patrón en mosaico vas a ver áreas que están como en vidrio expulido y otras áreas que están más radiolúcidas, más oscuras. Pero en esas áreas más oscuras tú vas a ver que tiene disminución de los vasos sanguíneos. Entonces ese es un patrón en mosaico, porque hay una oclusión de alguna arteria. ¿Sí? O sea, vas a ver aquí, estas áreas se ven más hiperclaras, ¿sí? Pero si las comparamos, haz de cuenta, esta contra esta donde está negrito, pues los vasos están disminuidos, ¿sí? Esta área grande están disminuidos los vasos. Estos que deberían de ser más chiquitos, que están enfrente, están más grandes. Y ahí se ve más radio denso. Aquí está aumentada la densidad. Aquí está más radio lúcido, con los vasos, disminución de los vasos, ¿sí? Porque obviamente se taparon esos vasos y están chiquitos. Hay una oligoemia. Entonces,
Tiene área de baja densidad, disminución en los vasos en comparación. Aquí con aumento de la densidad, los vasos más gruesos, en mosaico. Los mosaicos son de diferentes colores. En árbol en brote, ya dijimos que este va más con las infecciones, en aspiración como la que vimos, fibrosis quística, y se ve esto, como un árbol que va a dar florecitas o frutos. Árbol en brote, ¿sí? Entonces tenemos zonas de aumento. Ahora sí, vamos a seguirle. Eso nomás fue para petrarle. Hicieron todo, ¿no? Vamos a ver zonas de aumento de la densidad, zonas de disminución de la densidad, opacidades nodulares y opacidades lineales. Zonas de aumento de la densidad. ¿Cuáles tenemos las zonas de aumento de la densidad? Pues tenemos ¿cómo se llama? Tenemos aquí, esto no lo tengo. Espérame tantito. No, bueno. Tenemos el vidrio expulido y las áreas de consolidaciones y las lesiones de más aumento de la densidad. ¿Sí? Entonces tenemos las de alta densidad, entre ellas está la consolidación pulmonar, porque es una densidad más alta del pulmón. ¿Sí? La de vidrio expulido, porque es una densidad más alta que la del pulmón, pero no borra los vasos sanguíneos ni los bronquios. Y luego tenemos las de más alta densidad, como la que nos estaba diciendo la doctora, que la neumoconiosis, ¿verdad? Se trama con cemento, acrílico, ¿sí? O cualquier otra cosa. Esas son de alta densidad. Entonces, tú para que tengas una alta densidad, puede ser que el parénquima aumente los vasos sanguíneos, se vuelva más denso y de mayores dimensiones. Que el volumen de los vasos sanguíneos se incremente, o sea, que se dilaten las venas, etcétera, demás, pulmonar, y o que disminuya el aire. Entre menos aire, pues se va a ver más denso ese pulmón. Hasta con el simple hecho de los estudios que son con portátil y en tórax PA, al tomar bien el aire, salen más radiolúcidos, ¿sí? Si no toma aire, sale más radiopaco, el mediastino más amplio, ¿sí? Y las estructuras vasculares son de mayor densidad. Entonces aquí tenemos lo normal. Aquí se ve el pulmón. Si hay un incremento en los vasos sanguíneos, ¿sí? Se va a ver más radio opaco. ¿Sí? Se va a ver más blanco el pulmón. Se va a ver como vidrio despulido, que no borra los vasos sanguíneos ni las paredes. Pero si aumentas el líquido que tiene ahí o etcétera, va a haber una consolidación pulmonar, se va a ver más blanco. Si aumenta la sangre, vasos sanguíneos, sí, va a borrar vasos sanguíneos y las paredes de los bronquios en una consolidación. Entonces, vamos a tener las opacidades en vidrio expulido y las consolidaciones. Las densidades, usted ya se las sabe, ¿no? Sí. Densidad aire, grasa, agua, calcio y metal. El aire en Hounsfield, la unidad de Hounsfield es de -1000. El pulmón anda en -500 a -800. La grasa -40, -120. El líquido cefalorraquídeo de 0 a 15. La sangre de 35 a 70.
el hueso de 100 a 800 unidades Hunsley. Debe de haber un balance entre el aire que respiras, la sangre que tenga ahí el ovillo pulmonar secundario, ¿sí? Y, y los tejidos del pulmón. Debe haber un balance para que te dé la capacidad que tienes. Puede haber una reducción de aire, entonces tiene menos aire, se ve más denso, ¿sí? O aumento en los tejidos blandos, ¿sí? Ahí depende. Entonces tenemos vidrio pulido, consolidación y aumento en la densidad mayor que los tejidos blandos, como son las que hablábamos ahorita, que tienen neumoconiosis, que tienen depósitos, ¿sí? Opacidad en vidrio pulido no borra los vasos sanguíneos ni los bronquios. Consolidación sí los borra. ¿Esto qué es? Vidrio pulido. En el vidrio pulido, hay un aumento de la densidad con aspecto borroso, brumoso, pero no oscurece los bronquios ni los vasos sanguíneos. Puede ser nodular, focal, regular, multifocal y difuso. Bordes bien definidos o mal definidos. No oscurece los vasos. Sí, puede ser por causa de que tenga liquidito dentro, el lobulillo pulmonar secundario, o porque aumenta el intersticio intralobulillar, o los bajos estén congestivos, o haya fibrosis pulmonar, pero la fibrosis pulmonar, pues hay disminución de los lobulillos pulmonares secundarios, pero se van sumando, se hacen más chiquitos, pero se van sumando, y la fibrosis y todo eso aumenta la densidad del pulmón, ¿sí? Llenado parcial del lobulillo pulmonar por líquido, engrosamiento en el intersticio intralobulillar, aumento en el flujo sanguíneo, también te produce vidrio pulido, y pérdida parcial del volumen producto de, de fibrosis pulmonar. En vidrios pulidos de contornos irregulares, marges. Aquí están las lesiones, múltiples lesiones que puedes tener en vidrio pulido. Causas fisiológicas del vidrio pulido, les decía que si dejan media hora, aunque sea el pacientito que vas a hacerle TAC, con eso vas a hacer que le aumente la densidad en las partes más declives. ¿Sí? Aquí está. Le tomas y se ve más, aquí como vidrio pulido en la parte posterior, pero pues ahí depende cuánto te tardaste en hacer la tomografía. Hasta la obesidad hace que se produzcan vidrios despulidos. Por eso respiran así. Síndrome de hipoventilación de obesidad secundaria. Vidrio despulido. Incremento de la densidad pulmonar que no borra la vía aérea, las paredes ni los vasos. ¿Esto qué es? Vidrio despulido o consolidación. Vidrio despulido, ¿ah? Y lo... Ah, no, aquí se nos... Ah, sí está bien. Aquí vemos cómo está en vidrio despulido aquí, en supino. Lo cambiamos de posición y el vidrio despulido se va para acá, al estar acostado en prono. ¿Sí? Aquí está este en vidrio despulido. Este que ha infiltrado es vidrio despulido.
Vidrio espulido. Vidrio espulido, ¿sí? Patrón en empedrado. Eso ya lo vimos con eso. Un aumento en la densidad de los septos interlobulares, intralobulares con vidrio espulido en el centro. Todas las neumonitis, sí, están incluidas y ahora el COVID es el que manda. Es el que más frecuente. Y antes era la proteinosis alveolar. Veías uno así y decías proteinosis. Espérate. Tiene vidrio espulido en el centro y septos gruesos, ¿qué es? Empedrada. ¿Crazy qué? Una de proteinosis alveolar. ¿Sí? Parece COVID. Ahí está otro. Sí, ya lo distinguen fácil, ¿no? En empedrado. Una u otra piedrita de diferente color. ¿Este qué es? Consolidación. Atenuación del parénquima, o sea, porque atenúa los rayos X. O sea, se quedan muchos saturados. ¿Sí? Que oscurece el margen de los vasos y de las vías aéreas. O sea, no se ven los vasos sanguíneos ni las paredes de los bronquios. Puede tener broncograma aéreo. No existe una causa fisiológica como la del vidrio espulido. Hay un llenado en la vía aérea por moco, sangre, tumor, etc. Las consolidaciones son capacidades homogéneas de bordes pobremente definidos que pueden estar asociados a broncograma aéreo infiltrados en forma cotonosa irregular. Aquí vemos áreas de consolidación pulmonar. Van a producir un infiltrado alveolar. Consolidación, aumento en la densidad pulmonar que oscurece los vasos involucrados. Broncograma aéreo. Puede ser lesiones focales, multifocales, en parches. Aquí está. ¿Qué es eso? Consolidación. Consolidaciones múltiples, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Y esto negro qué es? Broncograma aéreo. ¿Esto qué es? ¿No es una telectasia? Ujú. Broncograma aéreo, visualización de los bronquios llenos de aire en el fondo del parénquima pulmonar opacificado. O sea, aquí está el área de consolidación y luego se ven los bronquios adentro, radiolúcidos. ¿Aquí qué es? Consolidación. Acá. Espulido. Este es un nódulo maligno, benigno. Es que no tiene una forma. Pues es el irregular. Primero el tamaño, mide dos, no, no, pero pues eso aquí no. Mide 2.5 centímetros. Ya por el tamaño pudiera ser. ¿La periferia cómo está? Tiene patrón sólido y vidrio espulido. Especulado, cola pleural. Entonces, ¿es maligno o no?
Y luego tenemos las lesiones de alta densidad como calcificaciones pulmonares, ¿sí? Aquí múltiples calcificaciones, este tenía un problema tiroideo, un carcinoma tiroideo y estas son metástasis calcificadas, pero esa no se ve realmente la densidad. Aquí sí se ve en tormenta de arena, sí, esto es densidad de calcio, ¿sí? Miren, esto es densidad de calcio, esto que está acá. Y este enfisema que tiene aquí, ¿qué es? El de dientes, ¿no? El de Sí. enfisema paracental. Paraceptal, ¿sí? Microlitiasis alveolar, pulmón de tormenta de arena, opacidades confluentes, ¿verdad? Con calcificaciones alveolares. Y luego vamos a ver zonas de disminución en la densidad. Ahora vamos a ver, vimos las de alta densidad, ahora vamos a ver las de baja densidad. ¿Sí? De disminución. Puede ser un incremento en la cantidad de aire, como en los enfisemas, ¿sí? Etcétera. Por destrucción del tejido o pérdida de tejido. Siempre son patológicas. ¿Sí? Entonces, tenemos el lado normal y aumenta la radiolucidez aquí. Por una disminución de los vasos sanguíneos, aire que queda atrapado, ¿sí? O destrucción ahí del lobulillo pulmonar secundario. Enfisema puede ser centrolobular, paraseptal o panlobular. Los quistes, histocitosis, leiomimatosis, neumonitis, atenuación en mosaico que dijimos que era común en dónde? La tromboembolia. Entonces teníamos aquí el enfisema centrolobular, los quistes que podrían ser de células de Langerhans, eso. Sí, hay muchas lesiones quísticas en pulmón. Las bronquiectasias, enfisema centrolobular, quistes múltiples, dilataciones bronquiales, disminución de la atenuación, hipoperfusión, o sea, la trombosis pulmonar, enfisema pulmonar, displasia broncopulmonares, pues esto es en los niños, síndrome de hipoplasia pulmonar hipogenética, malformaciones congénitas de las vías respiratorias, enfermedades obliterativas, obstrucciones parciales de las vías respiratorias. Entre las causas más comunes de disminución de la densidad, hipoperfusión, y aquí quién sería tromboembolia. Atrapamiento aéreo, ¿sí? Exacto. Lesiones quísticas y pseudoquísticas. Bueno, vamos a empezar ahí con tromboembolia. ¿Qué horas son? 12:19. 12:20. Sí, me falta mucho.